Señor Fontana, ¿podemos decir que estamos frente a un prestigioso historiador, que es usted, por lo tanto una persona que analiza el pasado, que ha escrito un libro como este, El futuro es un país extraño, donde vamos a decir que analiza el presente o el pasado más reciente con la intención, tal como cuenta usted aquí, de reinventar el futuro? ¿Eso sería correcto? Más o menos. En realidad, los historiadores siempre analizamos el pasado para entender el mundo en que vivimos. Obviamente lo que no tendría sentido es que yo me hubiese puesto a hacer eso si no hubiese habido un trabajo previo en toda una etapa anterior, que es la que conduce a este punto. De hecho, este libro, yo no sé si es un libro nuevo o es el final del último libro que había publicado, que analizaba todo el periodo de 1945 hasta ahora. De forma que, bueno, sí, es un libro sobre el presente, pero que está basado en un análisis del pasado. Usted lo titula El futuro es un país extraño. Lo cierto es que leyéndolo dan ganas de decir que el futuro es un agujero negro, porque hay que ver en qué situación nos encontramos hoy en día. Bueno, en realidad aquello sobre lo que quería llamar la atención es que durante muchos años, y mi generación por lo menos, creía saber qué era lo que le esperaba para el futuro. Y pienso que estamos en un momento que hemos descubierto que parte de esas esperanzas eran falsas. Hay una cosa la que siempre se ha tenido que contar, y es que el futuro lo construimos entre todos cada día. Pero a pesar de todo, pensábamos que había una especie de reglas generales que conducían en una línea, y ahora vemos que no, y que en todo caso el futuro lo tendremos que volver a construir día a día entre todos. Siempre se nos ha dicho que la crisis empezó más o menos sobre el 2008 y que ha ido... Sí. Pero usted aquí nos viene a decir que esto ya viene de antes, que esto ya empezó casi en la década de los 70. Sí, esto me parece que cada vez lo ve más claro todo el mundo. Es decir, el hecho de que en la década de los 70 empezó lo que Krugman ha llamado la gran divergencia, empezó un proceso en que iban gradualmente aumentando la acumulación de beneficios en el sector de los más ricos y empeorando las condiciones de todos los demás. Eso se empezó a ver. Y la verdad es que además cuando uno lee las noticias día a día, descubre que eso sigue pasando año a año. Es decir, lo último que he leído estos últimos días es precisamente la disminución del salario medio aquí en España, en cualquier parte, ¿no? O sea, que es un proceso que sigue, parece que de manera imparable. Es decir, y por otra parte está el problema, disminuye los ingresos medios de una población que en estos momentos tiene unas tasas de paro terribles. O sea, los ricos son más ricos, la clase media se ha ido al garete y los pobres cada vez son más pobres. Y son más. Esa es una situación que empezó en los años 70, que se disimuló hasta cierto punto por la facilidad con que en una breve etapa se concedieron facilidades de crédito para que la gente pudiera tener unas posibilidades de consumo que de otra manera no hubiera obtenido. Eso acabó llevándolo todo, evidentemente, a una mala situación y ahogando a los que se quedaban endeudados. Pero, evidentemente, por debajo de eso corría ese otro hilo, el hilo gradual de la diversificación. Ese proceso ha sido acentuado todavía por la crisis esta que empezó en 2007-2008. ¿El mundo que habíamos conocido hace unos años ya no va a volver? Ese mundo va a ser diferente, sobre todo va a ser diferente si dejamos que nos lo cambien. Señor Fontana, al final del libro usted escribe: la tarea más necesaria que debemos enfrentarnos es la de inventar un mundo nuevo que pueda ir reemplazando el actual, que tiene sus horas contadas. ¿Le costó decidir que este sería el final? ¿Quería dejar una puerta abierta a la esperanza? No, la esperanza siempre la he tenido, pero es la esperanza no en la continuidad del sistema tal como está establecido en ninguna de las diversas versiones en que se presenta, sino en la capacidad de que surja algo nuevo, de la suma conjunta de todos esos puntos de concienciación y de protesta que se producen en el mundo. No es en estos momentos una esperanza muy a corto plazo, ni una esperanza que tenga claras cuál va a ser el panorama de ese mundo nuevo que tiene que nacer. Lo que sí sé, y me parece que cada vez hay más gente que sabe, es que este
Fontana, ¿está usted decepcionado con la clase política española en general? No, yo creo que el problema esencial es que hace ya mucho tiempo, eso se produjo antes en Estados Unidos, pero de hecho está ya bastante desarrollado aquí, que en realidad es la economía la que ha tomado el control de la política. En estos momentos, hablando de la política que puede hacer, vamos a suponer, el gobierno actual. Para empezar, en lo esencial y hasta lo que no es esencial, depende de la autorización de la Troika. Es decir, el señor Rajoy empezó diciendo que no subiría el IVA, la Troika le dijo que tenía que subir el IVA y se subió el IVA. En estos momentos el señor Montoro dice que va a bajar el IVA, pero la Troika parece que opina que no se puede bajar el IVA y no va a bajar el IVA. O sea que, para empezar, están funcionando dentro de unos límites tan estrechos que, por lo menos en los términos fundamentales de lo que se refiere a la política económica, están completamente condicionados por unos poderes exteriores que a su vez están condicionados por unos poderes económicos globales. En muchos países las manifestaciones están a la orden del día, crecen los grupos de indignados, se publican muchos libros donde se abordan estos temas. ¿Usted cree que puede servir para que los gobiernos y para que los organismos se sienten a negociar? No, en principio, mientras la protesta se mantiene en estos niveles, es muy fácil controlarla. Es decir, bastan los medios de las policías municipales, por decirlo así. Está claro que los gobiernos actuales no le hacen el menor caso. ¿Y qué papel pueden tener entonces los jóvenes en el futuro? Esos jóvenes que también aparecen en su libro. Sí, hombre, es evidente que los jóvenes no van a poder quedar indiferentes, puesto que no tienen futuro en estos momentos, ¿no? O tienen un futuro muy poco estimulante. No, lo importante es que ese sentimiento, que esa protesta, que esta conciencia se vaya extendiendo al conjunto de la sociedad. Es decir, en el momento en que los jóvenes puedan vencer el miedo de sus padres a la incertidumbre que les lleva a votar conservador, habremos dado un paso más. Señor Fontana, ¿qué cree usted que dirán los historiadores dentro de 100 años cuando estudien esta época? Bueno, supongo que encontrarán motivos de todo, encontrarán motivos de entretenimiento en muchos disparates que se producen en nuestra propia escena política, encontrarán motivos de sorpresa, pero espero que entre tanto hayan aprendido lo suficiente como para que lo que nosotros estamos viviendo no se vuelva a repetir. De alguna forma, sin embargo, todas estas líneas de protesta, desde la de los ocupantes de Manhattan, que organizan un espectáculo para enfrentarse al drama de las deudas médicas, hasta la de los sindicalistas campesinos que siguen siendo asesinados en Honduras, ponen de relieve que se está extendiendo la conciencia de que el sistema, en su versión global, ha llegado a un punto en que no puede seguir creciendo sin poner en grave riesgo no solo el bienestar, sino incluso la supervivencia de los más. Discretamente, sin llamar la atención más de la cuenta, apareció en septiembre de 2012 la noticia de que se había acabado la evolución que garantizaba que cada nueva generación de norteamericanos viviese más que la de sus padres. Esto ha dejado de ser verdad para los blancos norteamericanos con un menor nivel de educación, cuya esperanza de vida ha disminuido en 4 años desde 1990.